A ver, entonces la idea es que sumergimos ahí el pan. Sí. Sí, uy, qué delicia. Ahora vamos a probar la mermelada de ciruela. Mm, ¿Tú que eres cocinera, chef? ¿Qué piensas de hacer double dipping? ¿Sí o no? ¿Cómo? Sí. Ujú. O sea, que sale ¿Cómo? con una tetica una y No, otra. no. No, Como que como metes el pan, comes comer. y vuelves y metes el pan. Yo A estoy mí- en contra. ¿Estás en contra? Pues mientras no estemos enfermos, pues no todo bien. Pero que alguien diga que está enfermo. Hola, ¿cómo están? Esta es otra entrevista de Es lo que es. En este episodio tenemos a nuestra invitada Elena Carulla con un proyecto muy especial que se llama De ciruela a mermelada y una mirla alborotada. Para este proyecto contamos por primera vez con un curador invitado que es Esteban Agudelo Franco y que de hecho es la persona que ha estado siendo co-curador en el primer semestre del 2025, así como el productor audiovisual de las entrevistas y de este programa. Entonces, las entrevistas que ustedes han visto de Ana María Poveda, María Prieto y esta Elena Carulla han sido realizadas por Esteban y como parte de nuestro trabajo conjunto decidimos que para este proyecto, que es básicamente una despedida temporal, ese espero, se encargará él solo de la curaduría de este Tiny Solo Show. Entonces, muy feliz de que Esteban haya traído a Elena a este proyecto. Feliz porque es una artista maravillosa y yo creo que todas las personas dicen, pero Andrea siempre dice que es maravillosa, pues es que lo son. Tenemos ahorita un talento joven que está creciendo de una manera impresionante y que yo creo que la joya y el trabajo que hemos estado haciendo desde Es lo que es con Esteban Agudelo es muy importante para nuestra escena artística. Bueno, entonces empecemos a hablar de este Tiny Solo Show. Elena, cuéntanos un poquito tú quién eres, porque creo que para algunas personas no está muy claro, ya que venías estudiando artes y luego te fuiste. Cuéntanos a qué te fuiste y que ahorita estás retomando tu actividad artística. Listo. Pues yo pues llamo Elena Carulla y yo comencé mi formación artística en La Javeriana hace muchos años. En pandemia me retiré por muchas razones varias y me fui a Argentina, donde tuve como una formación en gastronomía y comencé como a incursionar en ese mundo de la gastronomía, trabajando en restaurantes sobre todo. Me alejé de las artes por un buen rato, como unos 4 años, y cuando regresé a Colombia en 2023, a finales creo que fue, em, pues seguí trabajando en restaurantes. Siento que, pues sí, como que está un poquito alejada de mi quehacer artístico y, y pues estaba explorando este otro oficio, este otro medio. Y finalmente retomé como mis oficios como en las artes y logré como mezclarlo con esta nueva pasión y esta nueva como estos nuevos medios que es como pues toda la parte gastronómica. Eh, Retomé también mi carrera, que estoy ya a punto de terminar. Y pues estos años han sido como de tantear terreno a ver si logro como involucrar estos dos como espacios que me motivan, que es la gastronomía y el arte. Y pues acá estamos el día de hoy. Ese es el camino que has estado recorriendo hasta ahora. Sí. Bueno, Esteban, no sé si nos quieres contar un poco cómo fue tu encuentro con Elena y cómo llega ella aquí a La Joya. Sí, claro. Bueno, Elena, yo la conozco por una obra que hace para Telecom, para una exposición que hubo en Telecom hace un par de meses, que es como este gran unicornio atropellado que está en el piso y está repleto de pan y tiene un nombre muy largo. Como alguien atropella un unicornio y al atropellarlo solo queda un montón de pan y mermelada y como ¿Ese es el título? va por ahí, es que esa podría Muy ser. largo. ¿Cómo es el título? Es como una noche atropellé un unicornio y después revivió y fuimos a merendar en un bosque, pan y mermelada. Se hace un relato el título. Sí, 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 básicamente. Ok. Entonces yo veo esa exposición en la que yo también estaba exponiendo, bajo la curaduría de David Muñoz y Ina Santa Cruz, y me fascinó, pues porque el par estaba buenísimo, porque el elemento del unicornio estaba muy bien acabado, era muy interesante, y abajo tenía como una capa de tierra, como con una silueta, y yo dije, ¿qué es esto tan chévere? Como, ¿quién es?
quiero saber quién es, me parece genial. Y ahí tú y yo ya estábamos hablando como quién era la siguiente artista que podía venir a este espacio. Y yo como, bueno, buenísimo, quiero como el contacto de esta persona, quiero ver qué más ha hecho. Y ahí es que yo pues como conecto con Elena y empiezo como a charlar con ella para ver si esto podía suceder. Y sucedió y pues Elena en un principio como que no lo veía tanto y yo quería que el unicornio fuera lo que estuviera aquí porque me parecía además perfecto para este espacio. Y bueno, entre muchas conversaciones Elena me dice que no quiere mostrar el unicornio otra vez. Yo se lo propuse incluso en la pared y él pues como que ya no quería, quería hacer otras cosas. Y a mí se me asustó porque yo dije, bueno, eso se va a durar unos meses, ¿no? Por lo menos un par de meses. Y en un par de semanas ya Elena tenía estos centauros listos, los pájaros, las cabezas. Después supremamente emocionante ver que de eso que yo había visto, pues había un montón más. Había mucho más para sacar ahí. Y ahí es como donde yo llego a Elena y la invito acá como para el programa de La Joya. Es como lo que más nos inventamos, siendo que este es un espacio pues muy íntimo, muy pequeño, como lo transformamos a través como de estos dos elementos. Ok, y yo creo que también ahí en esa experiencia que tú estás empezando a desarrollar como curador, vas aprendiendo cómo conversar y cómo dialogar con un artista y también que uno como curador a veces llega con unas propuestas a los artistas Sí. y que dice, mira, quiero esta obra para este proyecto y a veces el artista o la artista dice, no, mira, me encanta, pero quiero hacer otra cosa. Entonces a veces uno en la curaduría tiene que empezar como a ser muy flexible y a navegar también en Sí. esas propuestas que plantean los artistas y yo creo que el espacio se transformó aquí por completo, que creo que es algo muy especial que hemos logrado con cada uno de los proyectos y yo también creo que sí hay una línea discursiva o curatorial en lo que hemos hecho este año, porque empezamos con Ana María Poveda, con este cielo azulito, obviamente eso tiene unos lineamientos conceptuales, luego llega María Prieto con una tormenta, pero luego, pues, después de la tormenta llega la calma y para mí este proyecto habla precisamente como ese lugar de calma, donde te puedes recostar en el césped, comer pan, entonces claro, salió el sol, se siente como ahorita sí salió el sol. Claro, sí. Elena, cuéntanos entonces un poco de cuando Esteban te hace la propuesta de estar aquí en La Joya, porque además tengo entendido que es tu primer individual. Sí. Pero bueno, aquí está en Y Solo Show, ¿sí? Tu primer micro individual. ¿Cómo empezaste a dialogar con él para desarrollar esta propuesta? Pues al principio vine a ver el espacio porque creo que sobre todo yo quería entender el espacio para saber qué proponer. Y cuando vi que era pues tu casa, sobre todo, yo dije, pues uno tiene que hacer unos muebles para la casa, ¿no? Como, pues también como que quería jugar un poco con el mobiliario, que es algo que pues me interesa desde hace mucho tiempo, que es hacer mobiliario. Entonces dije, ok, yo entiendo como que les gusta esta línea como fantasiosa del unicornio, de como los animales y esto, que pues también es algo que yo quería seguir. Pero pues quería como hacer que fuera pues un espacio íntimo, pero de casa, ¿no? Entonces comenzaron a surgir estos muebles que pues la verdad fue como cambiar el formato del unicornio en el piso a, bueno, ahora son como, están de pie y están bien y están vivos además porque el otro unicornio estaba atropellado. Y estos son como percheros un poco, pero de ciruelas. También quería, pues me parece que el elemento de compartir el pan y hacer como estas comuniones para mí siempre va a ser importante. Lo voy a intentar como involucrar en todo. Entonces pues dije, no, pues tienen que ser unos dispositivos para eso, ¿no? Como terminaron siendo unos dispositivos para eso, pues también con un discurso narrativo como de fantasía que pues de pronto como que era transversal a los muebles, ¿no? Pero pues sí fue un poco venir y conocer el espacio y ya comenzaron a surgir. Y algo que me encanta es que siempre hemos hablado que en La Joya todo se toca, ¿sí? Que la experiencia de estos Tiny Solo Shows es que los espectadores entren y se puedan acercar a cada elemento y que casi que lo tengan que activar con sus manos, ¿no? En ese sentido creo que lograron algo muy lindo y muy especial porque de hecho mostraba fotos a alguien, mira lo que vamos a tener en La Joya y dice, pero como que una mesa para cortar pan. Y claro, hoy ya tenemos todo el set listo para que la gente comprenda cómo funciona, pero me parece hermoso que nos estemos acercando a esta idea del arte de, pues la obra no tiene que estar distante del espectador, sino que puede estar muy cerca, inclusive
debatiendo o desdibujando un poco esa noción de que el arte es inútil, ¿sí? Sí. Entonces, estos no son objetos de diseño, siguen siendo obras de arte que tienen un uso específico. Bueno, cuéntanos un poco esa relación que tú tienes con la carpintería y para el desarrollo de este mobiliario. Bueno, yo, pues mis acercamientos con la carpintería son desde muy chiquita. Pues mi abuelo era arquitecto y carpintero, entonces como que siempre iba a su carpintería cuando chiquita. Pero mi mamá también es artista y carpintera, entonces como que pues yo siento que son oficios heredados que a mí me parece muy importante como dentro de pues como no solo mi quehacer artístico, pero como filosofía de vida es como me parece importante mantener los oficios de la familia y ese ha sido entre muchos oficios que tiene mi familia. La carpintería fue como una cosa que yo he intentado y cada vez como más afianzar a mi quehacer. Em, entonces, pues nada, el mobiliario, pues yo ya había hecho como experimentos con mobiliario y todo, entonces esta fue como otra oportunidad más para seguir como entrando a ese oficio y siento que en la práctica de esos oficios está también como un aprendizaje enorme. También me parece, pues no sé, como que siempre me ha parecido muy importante trabajar con mi mamá porque es como una maestra para mí. Em, entonces, pues creo que ahí va como lo de la carpintería, pero pues también el otro oficio, pues que no es tan oficio, pero sí siento que es como una manera de percibir la vida. Es mi papá que es zootecnista, que es como pues científico animal o bueno, no sé cómo ponerlo en palabras. Sí, se les Unicornios. es el científico de unicornio, sí. Y él pues siempre pues nos ha como animado a mi hermano y a mí como a acercarnos a este mundo como del campo, de la naturaleza, de los animales. Le encanta por ejemplo las abejas, las vacas también. Entonces creo que pues la cercanía también con la naturaleza es como algo que como he abanderado mucho como durante los años y cada vez más, pues o sea como que cada vez más como insisto más en eso. Em, y pues también como en esta observación científica que él como que nos ha enseñado y regalado a mi hermano y a mí, que es como pues de observar los cambios de todo, como pues me parece muy bonito lo que decías como de las tres exposiciones que han pasado este año, que es como claro, este cielo azul, después la tormenta y ahora como esto que resurge, porque es como son estos ciclos que también como me interesa mucho como observar en el campo, en la naturaleza. Y pues también como, pues bueno, ya más adelante hablaremos como de la, pues como el cambio en la materia, ¿no? Como de poder transformar la materia desde como lo biológico, que es, no sé, por ejemplo, la cocina es eso, es transformar la materia desde lo biológico, desde la naturaleza de un alimento, pues sí, como de estas materias orgánicas. Ok. Ahorita que hablas de contarnos esa experiencia de lo importante que es para ti trabajar con tu mamá, mm, yo creo que lo lindo de esta entrevista y de esos procesos es que podemos conocer un poco mejor quién es esa artista y de dónde surgen sus intereses, porque a veces cuando vamos a exposiciones, pues eso se queda un poco perdido y creo que es lindo rescatar esas herencias que nos dejan personas muy cercanas a nosotros y que nos enseñan otras formas de trabajar. En ese sentido, Esteban, al ser esta, creo que es tu primera curaduría en un individual. Y creo que por tu experiencia en lo audiovisual, que es donde de alguna manera te conocemos un poco más y que siempre estás detrás de cámara, ahorita estás frente a ella, ¿cómo sientes? Bueno, claro, ahorita cómo te sientes en ese proceso tan cercano con un artista, ese proceso de acompañamiento. ¿Qué cosas rescatas y de las experiencias que Elena te alcanzó a contar sobre su familia y cómo se desarrollaron esos procesos? Bueno, digamos que hay algo muy interesante para mí y fue que en principio yo cuando vi la obra de Elena y el portafolio, pues hay un elemento muy claro que es como la ternura, ¿no? Como unas cosas muy bien hechas, muy bonitas, muy cuidadas, muy tiernas y pues como que yo
de alguna manera presentía, como lo hemos hablado, que es una habilidad importante en la curaduría, como esa intuición, como que había un poco más ahí, un poco más de historia, había un mito detrás de eso, y me parece muy chévere poder hacer ese acompañamiento de manera que tú puedas como entender como esos mitos fundacionales de las personas. Yo creo firmemente como que uno tiene los mismos problemas, las mismas preguntas desde que nace hasta que se muere, ¿no? Como que uno no lo resuelve nunca. Y yo quería saber un poco como cuál era esa pregunta que tenía Elena, con la que estaba investigando a través de la madera y la comida, que es algo supremamente ajeno a mi obra, pues, que va por otro lado, creo que en el audiovisual, el dibujo y demás. Entonces, como bueno, quiero saber cómo una persona llega a estas cosas que para mí son tan distantes y al tiempo como algo que se puede ver tan tierno, ¿no? Como el principio es uno ve rápido, como sí, pájaros, animales, lo que sea. Tiene un montón de trasfondo, tiene como historias familiares, tiene como otros mitos, como les digo. Y fue muy chévere ver como cuando Elena me contó la historia detrás de todo este como imaginario que ella tiene, como unas historias pues en realidad muy dolorosas y unas historias como impactantes que se acercan como también como a la magia de la fantasía y como a pues como las historias familiares que pasan de generación en generación y como el arraigo también a un territorio específico. Entonces eso me sorprendió mucho y fue muy lindo pues pensar como curador cómo puedo hacer que eso se vea, cómo puedo hacer que esa historia se refleje sin tener que acudir digamos como a un relato como textual, ¿no? Como que Elena nos cuente a todos y si todos nos enteramos funciona, sino no. ¿Cómo usamos estas paredes? ¿Cómo usamos este mobiliario, estos imaginarios de la madera para que esa historia se sienta reflejada? Que fue pues un poco como lo que me pasó a mí con ella cuando me contó. Entonces, digo que igual podríamos aprovechar que Elena nos cuente un pedacito como de esa historia que a mí me gusta un montón de las mirlas, que es un elemento central a todo esto. Sí, bueno, pues las mirlas. Siento que, bueno, yo he insistido mucho en rescatar como... son como agentes y personajes como de mi imaginario, como que creo que han estado como a lo largo de mi vida, pues desde muy chiquita, ¿sí? Y las mirlas han sido como un animal también como muy insistente en mi vida, como que no las puedo escapar, que creo que pues también es muy común en el territorio como cundiboyacense, pero pues yo no sé, fue como un presagio desde muy chiquita, como mi familia tiene una finca en Boyacá, que ha sido como, pues, como la finca familiar de toda la vida y teníamos de hecho como un bosque de ciruelas. Hermoso. Sí, donde había muchas mirlas, pues por las ciruelas. Y desde muy chiquita había una mirla que por la mañana, como a las 6 de la mañana, cuando comenzaba a salir el sol, ella se veía como reflejada en los vidrios de los cuartos y se comenzaba como a atacar y se golpeaba y era como que no podía soportar su reflejo. Y esa mirla, yo siento que han sido como generaciones de mirlas, porque yo no sé cuánto viva una mirla, pero no creo que viva tanto, porque eso comenzó a pasar desde que tengo memoria. Em, pero siempre fue como una imagen que a mí me impactaba mucho, como la mirla atacando su reflejo, que yo creo que pues era como claro, esta como pregunta fundacional que creo que me iba a perseguir y me sigue persiguiendo, como de pues la identidad y la autopercepción y pues muchas cosas como que pues sigo como preguntándome. Y la mirla era como un símbolo de eso, yo creo, más allá de, pues bueno, el animal, que pues además es un animal como medio endémico, creo, como que no es tan querido acá, pero creo que era sobre todo el símbolo que me hizo preguntarme pues muchas cosas sobre mí. Y en pandemia, un pequeño periodo donde estuve viviendo en esa finca, y había una mirla que todas las mañanas iba y se golpeaba contra la ventana de mi cuarto y yo la apodé ciruela, porque pues era como, pues no sé, siempre había ciruelas ahí, entonces de repente esto es como que honra de alguna manera y cierra como ese, pues como esa historia muy larga de las mirlas y las ciruelas. Y pues mi mamá, pues bueno, las mermeladas era como que mi mamá desde chiquita como que hacía mermelada con las ciruelas de la finca y nos ponía a mi hermano y a mí a venderlas como por el edificio. Entonces dije como no, pues creo que cierra como un ciclo
que pues ha sido largo y siento que va a seguir pasando, pero pues no sé, la mirla como que termina siendo ahí un símbolo de familia, de territorio y de identidad y las ciruelas también. Los unicornios es como algo medio nuevo, pero Ok. pues ahí va. Ahí creo que ya estás abordando un poco estos temas de lo que decían de la transformación, pero no entiendo muy bien qué era este elemento que queríamos abordar de la transformación de la materia. Esto es lo Sí. que queda. Bueno, digamos que es algo que a mí también me interesa un montón del proceso artístico de Elena y es cómo volver algo que igual está vivo, como la madera y estos elementos naturales, cómo transformarlos en otras cosas, como tienen como el potencial de convertirse como en otros seres, ¿no? Que es donde entra un poco también lo que nos interesa sobre la magia y lo fantástico, que es verle una cara a algo que en principio puede parecer inanimado. Entonces es un elemento que queríamos incorporar en esto y que creo que también encaja muy bien con lo táctil de las obras de La Joya. Entonces es como una transformación de estos elementos, como en principio vivos pero inertes un poco, a otros elementos como estos que ya entran como al mundo del juego y de la imaginación. Entonces es Pero como... sí, hermoso también que cuando hablas de animar Ujú. estas piezas, pues la gente, o sea, sí, el ciclo continúa porque estás comiendo pan, que es un Exacto. cúmulo de organismos que ingresa a tu organismo. Entonces es muy especial desde mi punto de vista. Es como ingresar al interior parte de esta historia, ¿no? Que me parece muy, muy lindo. Yo creo que ya para concluir, me gustaría saber de cada uno cómo ha sido esa experiencia, porque es tu primera individual, es tu primera curaduría de un individual. Mm, ¿Qué encontraste en este proceso? ¿Cómo te sentiste trabajando con un curador? Bueno, pues creo que al principio estaba mm, como nerviosa por el tiempo, porque siento que sí fue como un tiempo corto. Em, pero pues nada, o sea, como muy emocionada y también muy agradecida porque pues sí, como que ahí comienza, pues yo como que intento como evadir mucho el foco, Ok, como y ahí tienes una capa. sí, hay que poner cámara, el bus, y hombre. Entonces, pues sí, creo que era algo que quería hacer y como arriesgarme justamente. em, pues me sentí muy acompañada y como pues con esta apertura de ustedes dos, pues muy agradecida también porque pues yo tenía un poco de nervios pues de hacer como pues este como lanzamiento de, pues voy a hacer una exposición individual. Pues ahora que logro todo montado, es como, Sí. eh, entonces nada, pues muy emocionada y muy agradecida. Ok. ¿Y qué sientes? ¿Por qué crees que es importante que esté la presencia de un curador o una curadora en el acompañamiento de desarrollo de un proyecto de este tipo? Yo creo que me ayudó mucho como sentir que hay alguien que a uno lo está acompañando, como en el proceso y que uno no está solo, porque pues hablamos el otro día con Esteban y con Alejo que también parte del montaje y la curaduría es un proceso creativo, ¿sí? Como creo que tanto, pues bueno, yo hice las piezas, pero también la parte creativa es como yo se la otorgo a Esteban, ¿no? Porque pues parte de ser curadores también ser agente creativo en una exposición. Entonces, pues nada, desde cómo se montan las piezas hasta la luz, todo eso son como componentes que, pues, que son creativos y que hicieron que esto pasara. Entonces, creo que sí, es como muy importante que, pues, al menos en este caso, yo sentí como ese acompañamiento como crucial. Ok, me alegra. ¿Y tú, Esteban, cómo te sientes habiendo trabajado con Elena? ¿Qué encontraste en la parte curatorial que tú sientas también que capaz, no sé, puedas implementar en el futuro? Porque pues tengo entendido que a ti te interesan mucho los montajes en cine. ¿Crees y de todas maneras siento que hay un proceso de selección todo el tiempo en ese tipo de montajes en los que estás interesados, pero acá en el caso curatorial, que no dejo de ver esto de una manera escenográfica, y yo creo que eso se va a notar en la entrevista. ¿Cómo sientes uno ese proceso de acompañamiento hacia Elena? ¿Qué aprendiste y cómo crees que eso lo puedas aplicar a futuro en otros intereses?
Bueno, yo creo, primero que todo, que yo tomo esto como un buen augurio, ¿no? Como a futuro, como de cómo es trabajar con artistas, porque yo sé que los artistas podemos ser supremamente difíciles y como reacios a cambiar las ideas, ¿no? Y Elena no fue así para nada, y fue algo en realidad como muy como lindo y como explorando y escarbando como qué posibilidades tiene un espacio, qué posibilidades tiene la comida, que es una pregunta que yo no tenía, digamos. Entonces yo me llevo sobre todo eso como para pensar esto como un gran augurio a futuro, como de que esto siga siendo así. Y hay una cosa paralela pues a toda la, como a todo el ejercicio creativo, es la intuición, y es una cosa que hay que practicar todos los días, como en todas las oportunidades que uno pueda tenerlo, como la opción de practicar la intuición, pues hacerlo. Y esto fue una manera que yo no he explorado de entrar en contacto con mi intuición y ser como, bueno, ¿cómo hacemos que esto funcione? No solo como de entender la obra de Elena, sino también imaginar a futuro, como, bueno, cómo se abre en el espacio, cómo va a ser la entrevista, ¿no? Como qué planos voy a hacer. Entonces, la curaduría y todas las, como el montaje y todas estas decisiones, pues empiezan desde la memoria, pues como desde la cabeza y poder como imaginar en eso y confiar en lo que uno siente y confiar en lo que dice el artista, defenderlo, ¿no? Como, listo, si tú quieres eso, vamos a hacerlo, pero te voy a cuestionar y te voy a ayudar y conseguimos esto como sea. Y entonces como lo que me llevó para en realidad cualquier práctica artística es como confiar en lo que uno va sintiendo, en lo que va saliendo de ahí. Y como escarbar y escarbar ahí, porque ahí creo que hay mucho dentro de nuestros mundos interiores y a veces solo como que apuntamos a criticar el mundo y a ver lo que está mal, que pues está muy bien, pero eso siempre pasa por nosotros y me llevo como esas dos cosas como que estoy explorando en este momento con mi obra curatorial, artística en sí y todo, pues como de la mano de este proyecto de Elena. Ok, bueno, pues felicitaciones a los dos. No sé Muchas si gracias. qué tal si probamos un pancito. Absolutamente, estoy muerto de ganas. Mira, ¿Tú quieres pancito, ¿tú pancito? quieres un pedazo de pan? Por eso también ya te lo compartimos. Partimos, Oh. partimos el pan.